estamos nuevamente por aquí. Hace unos momentitos le decía que hoy recibimos la visita de la doctora Catherine Medina, quien viene desde el Centro Odontológico Medina para orientar, llevar las informaciones a toda nuestra audiencia en estos temas que tienen que ver. Hoy hemos elegido como tema lo que tiene que ver con los implantes dentales. Hoy en día vemos cómo sigue creciendo el mercado de los implantes dentales, procesos que uno no conocía, ya dicen que son totalmente natural. Recordamos aquellos tiempos cuando se hacían esos implantes que decían de diente de plata y diente de oro, pero hoy vemos que esto está totalmente revolucionado. Vamos a hablar con la doctora a ver cómo avanza esto y qué tan seguro es bueno esto para lo que son las personas que llevan a cabo este tipo de implantes. Doctora, saludos. ¿Cómo estás, Robert? Excelentemente bien, siempre encantado de que usted le traiga estas orientaciones a la audiencia, ¿eh? Qué bueno, sí, como siempre tratamos de tener o traerle a la audiencia temas interesantes que siempre preguntas y crean dudas sobre los pacientes, entonces tratamos de siempre traer lo que son orientaciones útiles para aquellos pacientes que deben ir a consulta o que ya asisten. Muy bien, doctora, los implantes dentales de manera plena, hemos visto cómo esto ha ido evolucionando, vemos cambios, vemos letreros en lugares donde dicen que hay implantes totalmente naturales, auténticos. ¿Qué podemos saber de esto, doctora? Así es. Lo primero es saber que un implante dental es una pieza, una estructura de titanio que se coloca en boca en sustitución de una raíz que se ha perdido. Muy bien. Esto en los últimos tiempos es un tema que lo hemos tratado mucho y que los pacientes ya vienen conociendo, sí. E incluso llegan a la consulta pidiendo implantes dentales, o sea, sí, que ya hay un vasto conocimiento de lo que es el tema realmente. Es importante saber algunas cositas que siempre me gusta como aclarar, que los pacientes se quedan con algunas dudas. Sí, muy bien. Como por ejemplo, el tema de que si los implantes son dolorosos. Sabemos que este proceso se realiza a través de una cirugía dental, en donde se retira la parte ósea, se retira un poco también de encía, y luego estos son colocados. Los pacientes siempre tienen ese temor de que sí duelen, sí. Y realmente son procesos que no son dolorosos, ya que se trabajan con anestesia, y pues para un postquirúrgico obviamente tenemos pacientes bien medicados, sí, que no van a tener esta dificultad del dolor. Muy bien. O sea que son cirugías que se realizan muy frecuentemente y que tienen postquirúrgicos muy positivos. Ok, doctora, usted habla de que no son dolorosas, pero siempre tenemos la inquietud, ¿en qué tiempo me puedo reincorporar a mi vida normal, a mi actividad laboral, y si son totalmente ambulatorios este tipo de cirugía, doctora? Sí, totalmente ambulatorios. Eso es un dato muy importante, porque a veces el paciente, cuando le hablan de cirugía, entiende tal vez que tiene que internarse o quedarse algún tiempo. Simplemente el paciente tiene que guardar un postoperatorio, claro que sí, y la rigurosidad va a depender de qué tanto se hizo en la cirugía. Muy bien. Me explico. Hay pacientes que van a la consulta y se colocan un implante. Sí. Hay pacientes que se colocan 5. Hay pacientes, por ejemplo, que se colocan implantes. No, perdóneme, doctora. Perdóneme, sí, porque usted ha dicho 5 implantes, sí, ¿es posible colocar? Perfectamente, claro que sí. Hay pacientes que se hacen rehabilitaciones completas, por ejemplo, pacientes que son pacientes de totales, que por ejemplo en el área superior o inferior no tienen ninguna pieza dental y se van a rehabilitar completo. Se han colocado 8 implantes perfectamente, 6 implantes, 10 implantes. Esto depende de, claro, se le hace una evaluación previa al paciente, previa, se le mandan a hacer algunos estudios, análisis que son de rutina, obviamente viendo que la salud del paciente siempre esté primero, pero perfectamente esos procedimientos se pueden realizar en una sola cita. Por eso el postquirúrgico o el reposo que debe de guardar el paciente va a depender de qué se le hizo en la cirugía. Obviamente un paciente que se realice un implante, su postquirúrgico va a ser muy práctico y más rápido. A uno, por ejemplo, que se coloque 8 o 10, o que lo combine tal vez con extracciones, colocación de hueso, etcétera, etcétera. Entonces todo va a depender de qué realizamos en la cirugía. Muy bien. Pero eso puede variar entre 3, 4, 5 días, una semana, dependiendo. Ok, doctora, resulta interesante porque veo en su explicación que usted habla de colocación de huesos. Sí. ¿Cómo funciona esto? Porque el proceso ha de ser más profundo en lo que tiene que ver con esta parte. Bueno, tenemos pacientes que, por ejemplo, se han hecho cirugías, extracciones anteriormente y que ya duran un tiempo para reponerse esas piezas dentales. Hay que recordar que para hablar de implantes dentales necesitamos un hueso donde se van a colocar los implantes. Entonces, en esos pacientes que se ha perdido ese hueso, ya sea por el tiempo, ya sea por un trauma, un golpe, un accidente, entonces a veces necesitamos reponer ese hueso que se ha perdido. Esto se puede hacer en 2 partes. Hay una que se hace en bloque, que a veces tenemos que hacer una cirugía antes de colocar el implante y esperar que esta se desarrolle, y luego
y tenemos otra, perdón, que podemos hacerlo en la misma cirugía donde se coloca el implante. Excelente. Es un hueso que viene ya granulado, Okay. y se anexa ahí en esos espacios o esas cavidades que quedan vacías en ese momento, entonces se rellena y ahí se sutura y eso queda perfecto. Ok, déjeme ver, doctora, para orientar un poquito a la audiencia. Usted dice granulado, es que viene en una presentación Sí. suave y luego se compacta. No, y, este Vamos a ver. hueso se irriga un poquito, con la sangre se coloca en boca y entonces con el tiempo pues se va compactando. Muy No bien. es de una vez, viene granulado literalmente Sí, y sí. así se coloca en boca. Ok. Entonces ya cuando se deja, porque recordemos que regularmente los implantes hay que dejarlo a partir de 3 meses en boca, para que estos se puedan endurecer conjuntamente con el hueso, ya sea que se ponga hueso adicional o no, o sea el hueso del paciente. Ok. O sea, tenemos que esperar después de una cirugía de implante que estos implantes se puedan osteointegrar, o sea que se puedan hacer como un solo cuerpo Sí. con el hueso. Eso es lo que le va a brindar la dureza Muy a ese bien. implante, a que no se mueva. Ok. Entonces, luego de este paso es que nosotros vamos a hablar de coronas. Las coronas son la parte protésicas que realmente son lo que se ven, o sea, es lo que ve el paciente. Sí, y sí. lo que y la búsqueda final o el final del implante es Ok. tener coronas dentales. Ya es como una especie del resultado. Ya. Exactamente, Muy bien. exactamente. Doctora, ¿este proceso del hueso tiene algún tipo de dolor? ¿Es un proceso simple? Para nada, es muy simple, realmente. Colocar el hueso es un proceso muy simple. Ese hueso granulado que se coloca es un proceso que casi siempre se hace en conjunto con el implante, es un proceso realmente simple. Ya cuando se coloca hueso en bloque, a veces al paciente se le extrae de algún otro lado del cuerpo Sí. un poquito de hueso, ya sí, ese requiere un poquito más de complicación, Ok. pero no son la mayoría de los casos. Cuando hablamos de complicación, ¿hacia dónde extendemos eso? No, complicación me refiero al tiempo, no complicación en el paciente, Muy porque bien. obviamente vamos a hacer esto en un paciente sano, sino que tal vez el paciente deba someterse a 2 cirugías. Una primera donde se haga la extracción del bloque Sí. y se coloque en el paciente si es del mismo paciente, Muy y bien. luego entonces hay que esperar, porque regularmente cuando se hace colocaciones en bloque no se pueden colocar los implantes de una vez. Muy Entonces luego hay que esperar, entonces vamos a una segunda cirugía donde se colocan los implantes en sí. Muy No es bien. una complicación que el paciente se le va a complicar, ni que va a pasar nada, Muy ni que va a bien. ser doloroso, nada de eso. Ok, No, excelente. sino que el rango de tiempo es mayor. Muy bien. Porque siempre que hablamos de implantes dentales, eso es algo que hay que saber. El paciente debe de constar de un poco de tiempo. Estos procesos ninguno son rápidos. Muy bien. Entonces, eso es un factor importante, pero que no causa ningún problema porque en casos, por ejemplo, de ser dientes anteriores faltantes, pues siempre colocamos algún tipo de provisional. Muy o sea bien. que no va a haber un momento en que el paciente necesitando sus piezas dentales, pues no la vaya a tener. Muy bien. Doctora, Así excelente. Pasa esta primera etapa, pero ya no vamos a los implantes como tal, ya el proceso de instalación. Hemos visto en algunas publicidad que se colocan en las redes y en algunos lugares de que presentan unos implantes que se colocan con un tornillo, una especie Lo de... que pasa es que los implantes es una buena comparación colocarla o sea, compararla realmente con un tornillo, Sí. porque si te fijas bien, o sea, si lo buscan, tienen un gran parecido. Son cilíndricos, tienen espiras, o sea, son bien parecidos a un tornillo y Ok. siempre casi el paciente hace la relación. Me quiero poner tornillos, Sí, me quiero poner implantes. sí, con porque- tornillo me lo quiero porque poner. Es lo que escucho mucha gente decir. Realmente son bien parecidos. Son implantes dentales, pero es una buena comparación, realmente. Ok. Pero nada que ver, ¿eh? Son Entonces, ¿y cosas cómo se totalmente- fijan? ¿Cómo esto se fija en la Bueno, boca estos de la tienen boca? unas roscas que se entran como los tornillos, Sí. se hace con un poco de presión Sí. en la cirugía. Estos tienen que quedar compacto con el hueso, o sea, no pueden quedar como bailando, Sí. sino que se hace con un poco de presión. Y ya esas espiras que tienen, con el tiempo, el hueso se va integrando, se va llenando, entonces llega un momento en que se queda inmóvil y no se mueve. Excelente. Entonces ya, por eso siempre necesitamos el tiempo cuando hablamos de implantes, porque Muy bien. necesitamos que el hueso haga esa función y eso solamente lo conseguimos con el tiempo. Ok. Después de haber llevado a cabo este proceso, como bien usted dice, el tiempo ya que usted considera que ha de transcurrir para que no haya ningún proceso y no que ese individuo pueda, decimos aquí popularmente, estar comiendo con masticando hueso, haciendo, usted sabe, los desarreglos, porque a veces hasta nuestro poquito de hielo solemos comernos en situaciones que uno no se le explica, si no comer hielo por comer, porque no es por hambre, sino por Sí, hacerlo. así es. Vamos a ver en qué proceso. ¿Te después. refieres después de la cirugía o después de las coronas? Ya. Porque hay dos temas. Tenemos una después de la cirugía, Muy bien. que obviamente necesitamos respetar ese postquirúrgico.
Muy y nada duro debe llevarse a la boca. Excelente. O sea, no chicharrones, no hueso, no hielo. Es bueno hacer atención a la audiencia con relación a eso, que están viendo las imágenes de un proceso parecido, así para que entiendan cómo tiene que... Así se realiza, esa es la colocación del implante, ahí se ve, perdón que te interrumpa, cómo se va retirando el hueso, haciendo como la apertura, para luego entonces hacer la colocación del implante. Muy bien, excelente. Entonces te decía que ya depende de cómo vaya a ser el postquirúrgico, porque un paciente de un implante, pues ya puede comenzar una vida normal más rápido. Por ahora, un paciente que tenga una cirugía bastante amplia, pues ya se tiene que tomar sus semanas, sus 10 días, para volver a la vida normal. Ahora, luego de que se coloque el implante, por ejemplo, un implante regular que no lleve hueso, ya a los 3 meses podemos comenzar lo que es la rehabilitación. La rehabilitación es colocar la corona. Excelente. Entonces ya cuando un implante, por ejemplo, se coloca con hueso, esperamos a partir de 6 meses aproximadamente. Hay algunos factores que influyen, porque pacientes que tengan, por ejemplo, un hueso más débil, probablemente tengamos que esperar más tiempo. Entonces ya va a depender de cada condición del paciente en particular. Por eso siempre el postquirúrgico va muy dirigido a cada tipo de paciente. No hay un postquirúrgico exacto. Usted va a hacer esto, o sea, no es el mismo, sino que va... puede variar de acuerdo al tipo de paciente y lo que le llaman tal vez de manera muy llana, la encarnadura, el proceso de recuperación, y eso influye. Es muy individual, y es muy individual en cada paciente. Hay pacientes que se les realiza una cirugía y en 2 o 3 días ya parece que no pasó nada. Pero hay pacientes que tardan más, algo propio de ellos. Entonces eso varía. Siempre, claro, se le pide al paciente que guarde el postquirúrgico, porque eso nos va a ayudar. Siempre nos va a ayudar. O sea, aunque usted sea un paciente que se sane rápido, que no sienta dolor tal vez, lo ideal es que usted siga el postquirúrgico, que siga sus indicaciones, que siga con su medicación, y que siga todo al pie de la letra. Excelente, Así ese es lo más recomendable. Claro que sí, doctora, muy importante ya en esta parte final, pero siempre es bueno dejar un poquito claras las cosas, porque recordamos que antes, cuando se hablaba de sustitución de piezas, eran las planchas o la caja que le ponían. Así es. Entre lo que es esto, aquel proceso anterior y el de ahora, ¿cuál usted entiende que es más recomendable o es más factible para los pacientes ante la necesidad de una sustitución? Bueno, eso tenemos que sacar un día para hablar de eso. Obvio. Claro que sí. Todavía hay pacientes que se les recomienda hacerse una total o un removible. O sea, cada paciente es muy individual. Hay que ver la condición de cada uno, qué tengamos en la boca, los cuidados que tenga ese paciente, de qué sufre ese paciente, cómo es la higiene, es diabético, es un paciente periodontal. O sea, cuáles son las condiciones, porque todavía hay pacientes que les resulta más usar una caja o usar un removible, como bien conocemos, y no se les recomienda usar implantes. Los implantes llevan un cuidado ya un poquito más especial, lleva una higiene que hay que seguir al pie de la letra, porque igualmente como los dientes, estos se pueden perder. Los pacientes creen que se van a poner un implante y ya no tienen que volver más a la consulta, y eso es totalmente negativo. O sea, tienen que seguir sus indicaciones, tienen que seguir sus citas cada 6 meses y todo eso. Entonces, el paciente que no se adapte y que a veces no entra en ese tipo de prescripciones que se le da, entonces no son candidatos a implantes dentales. Van a terminar haciendo una inversión, un gasto, pasando por una cirugía, y al final lo van a terminar perdiendo. O sea, el paciente, para colocarse implante, debe de educarse, debe de aprender, debe de saber cómo va a manejar esos implantes que ya tiene en boca, porque es una inversión y es un proceso, entonces debe de cuidarlo. Vale la pena, pero debe de cuidarlo. Excelente, doctora. Brillante explicación, doctora, como siempre. Gracias. Nos gustaría que usted permita que nuestra audiencia se pueda poner en contacto con usted ante cualquier interés, cualquier orientación y cualquier, como bien usted dice, evaluación ante cada caso. ¿Cómo lo pueden hacer, doctora? Bueno, pues nos pueden contactar en los números 809-536-8763 y también al 829-808-1877. En las redes sociales nos pueden encontrar como Dental Medina RD. Excelente, la doctora Catherine Medina, siempre con las orientaciones para toda nuestra audiencia. Como ella dice, Dental Medina RD, pero si usted no se recuerda, Centro Odontológico Medina, allá le espera. Doctora, a usted gracias. Recuerde que tenemos pendiente la invitada y los temas que me prometieron. Claro que sí, vienen por ahí. Muy bien, gracias.